tantos tópicos. Es un gusto enorme siempre saludar al doctor Polibio Córdoba. Don Javier Segarra, ¿qué le parece si arranca este diálogo con el titular de Sedatos? Javier. Con todo gusto, Javier, mucho gusto a I-99, a Guayaquil y a todo el país. Pues sí, estamos ya en el año 47, Javier. Cumplimos en diciembre y vamos avanzando. Estamos ahora también con una muy buena actividad con Sedatos América, que está mi hija Nancy en Estados Unidos y permanentemente estamos en comunicación. Esta mañana tuvo una entrevista muy interesante Oiga, también en doctor. Noti Hoy. Sí, Y vamos a... ¿Sí me definitivamente. escuchan? Sí, sí, lo estamos escuchando perfectamente. Solamente Javier, le habla Alberto Quintana, ¿cómo le va? Solamente Javier tuvo, porque él está en plataforma y tuvo algún problema de conexión. Ya vamos a restablecer la conexión con... A ver, Javier, ahí sí nos escucha, ahí sí estamos y te está escuchando también el doctor Polibio Córdoba. Javier, adelante. Gracias, Alberto. Mi querido doctor, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Bienvenido a la plataforma de I-99. Bien, bien, bien. Siempre lo veo y lo escucho, pues, Javier. Ahí Muy estamos, bien, muy doctor. bien. Y sí, pues nosotros ya, como si bien saben ustedes, pues, vamos 47 años, Increíble, ¿no? incluso menos de su edad. Más de su Doctor, edad. ¿cómo ve usted este Usted no llega, panorama? usted todavía no llega a los 45, pues. Nosotros tenemos 47. Sobrepaso los 50. Ah, bueno, bueno, muy bien, muy bien. Y le Ahí decía pues que estamos. estamos con mucha actividad también desde Estados Unidos, estamos con Nancy, ella está con Sedatos América, Sedatos Gallup, ¿no? Claro. Y, pero permanente comunicación con acá, con Ecuador. Ella tuvo una entrevista muy interesante mañana con Noti Hoy de acá de Quito y estaba también Hernán Pérez Ruz. Andan analizando la situación tan dura, tan crítica del país, ¿no? Sin Eh, duda. nos, pues nosotros terminamos un estudio recientemente en 17 ciudades del país, áreas urbanas, rurales, sierra, costa, Amazonía. Hemos hecho en esta ocasión 2.184 entrevistas. Y bueno, para nosotros es tan bueno la colaboración de los medios de comunicación, porque de esa manera no nos quedamos con los datos, no nos quedamos con las opiniones de la población, sino que las hacemos conocer a todo el país sobre lo que opina esta ciudadanía que está tan preocupada, ¿no? ¿Y qué Eh, arroja ese estudio, doctor? Perdón, ¿Qué arroja ese estudio? ¿qué error? Ah, el No, error. Bueno, ¿qué resultados tiene ese bueno, estudio? vamos a ver, por ejemplo, un asunto interesante, cuando le preguntamos, bueno, y para ustedes, ¿cuál es el principal problema? Yo creo que es importante conocer el principal problema que enfrenta el país en general. Y está, en primer lugar, está la inseguridad, la delincuencia y la violencia, con 27.5%. Y vemos que las ciudades, por ciudades, donde más tienen esa preocupación es el Guayaquil. En Guayaquil el 34% lleva el primer punto del problema de la inseguridad. También está en el resto de la costa, 27 puntos, en toda la costa el 31%. En las sierras no, no tiene más de 30, pero en Quito también tiene 27 puntos, ¿no? Y en la Amazonía es menos, tiene alrededor de 14, pero entonces esto es incluso antes de decir que está en segundo puesto de la situación económica, la pobreza, la crisis que vive el país. Eso tiene 26 puntos todo el país. Seguido, desde luego, el desempleo, el subempleo, la falta de ocupación. Entonces, esto, cuando le decimos a la población, entonces, ¿qué es lo que debe atenderse con prioridad? Justamente, pues también mencionan como prioridad, desde luego, la población dice atender la situación económica.
lo que vive la familia, la pobreza, la crisis que está viviendo la familia. Tomen cuenta de que ya en el Ecuador ya no tenemos que hablar de 17 millones, ya pasamos los 18 millones. Ese también es un dato que debemos siempre mencionar. Ya por incluso información de las autoridades oficiales, ya tenemos más de 18 millones de ecuatorianos. Y qué tal que desde que de los que están conformando la población económicamente activa, se acercan a 7 millones de personas que no tienen trabajo. Por eso es que ellos ponen como prioridad que se atienda lo que tiene que ver con el desempleo, el subempleo, la falta de ocupación, la situación económica, la pobreza, la crisis económica. Entre los dos aspectos suma nada menos que el 47% de prioridades. Y lógicamente la prioridad que sigue siendo, que se la mantiene, es la atención a la violencia, a la delincuencia, que conjuntamente con el narcotráfico suma el 25%. Los problemas en las cárceles, otro 1.6%. Entonces, en segundo lugar está pues con alrededor de un 27%, todo lo que es inseguridad, delincuencia, narcotráfico, problemas de las cárceles, la droga en general. Entonces, ese es el país que necesita. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Recursos económicos, nacionales e internacionales. Ahí está la importancia de la inversión extranjera. El Ecuador tiene una inversión extranjera directa de alrededor de 1.000 millones de dólares. Pero ¿sabe cuánto tiene Colombia? ¿Cuánto tiene Perú? Entre los dos países pasan de 20.000 millones de dólares. Entonces, no puede ser posible que el Ecuador tenga prácticamente la 10ª parte de la inversión que tiene Colombia y la 10ª parte que tiene el Perú. Entonces, hay que ayudar. Hicimos un trabajo, incluso lo hicimos desde Estados Unidos. Hicimos un seminario en el que hicimos participar a posibles inversionistas, gente interesada, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países. Fue una conferencia en Zoom, un foro en Zoom, y invitamos pues a personas que tienen interés en el Ecuador. Y ahí hay un interés muy alto en venir al país, invertir. Hicimos un estudio también conjuntamente con el Ministerio de Producción, una encuesta, y pasan de 30.000 millones de dólares los que están dispuestos a ubicarse en el Ecuador siempre y cuando las reglas del juego estén dadas. Y esas la falta de seguridad jurídica genera que el inversionista no venga frente a un problema tan grave como es este problema socioeconómico de la inseguridad, la falta de empleo, etcétera. Exactamente. Las reglas del juego tienen que estar dadas. Ahora, estas personas que decían que están interesados en la inversión, en la inversión de aquí en el país, en una reunión que estuvimos en semanas anteriores, ellos dicen, bueno, pero todavía no están dictadas las normas, no está dictada una ley de la inversión. Pero sí estamos dispuestos, dicen ellos, a financiar. No llegar a ellos y ofrecer la inversión, pero sí recibir planes de trabajo de las empresas, de todos los que tienen falta de recursos para poder trabajar. Ellos están interesados, estas personas, estas organizaciones, en financiar. Entonces ya es un arreglo directo, desde el que financia con la empresa que está acá interesada en recibir los fondos. Entonces hay apertura en ese sentido. Y claro que, y si ya vemos, si ya tomamos en cuenta los problemas, las prioridades que se tienen que atender, hay que ver el marco jurídico en el que en el que se mueve el país y que debe moverse. De ahí que entonces esta falta de coordinación, de entendimiento, existe entre la Asamblea y el Ejecutivo es sumamente grave. Si hay una propuesta de una ley, bueno, la Asamblea pues no que tiene que aceptar tal cual llega la ley, tal cual llega el proyecto de ley. Entonces tiene que haber estudio, pero tiene que analizarse pensando no en la política, no vamos a ver cómo hacemos un equipo o un grupo de legisladores para no dejar pasar esta ley.
Lo que se tiene que pensar es cómo es lo que se tiene que trabajar para avanzar en el país. Por eso es que la población prácticamente está desengañada de eso. Es un problema que se ha presentado toda la vida, el tema de la Asamblea Nacional, desde los últimos, de esta nueva democracia, más de 40 años. La Asamblea siempre ha generado situaciones más políticas que por intereses del país o de los ecuatorianos. Es un problema muy serio, doctor, y en ese sentido, si no seguimos o no se hacen las cosas que se tienen que hacer, vamos a seguir hablando de lo mismo y quizás los porcentajes, como el estudio que ustedes han realizado, aumentarán en el tema de inseguridad y en el tema de desempleo. Ahora, lo que acaba de decir usted, Javier, es totalmente cierto. Aquí tengo, bueno, nosotros tenemos prácticamente estudiado los congresos desde el año 1979 hasta esta parte. Pero si consideramos solamente desde el año 2001 a esta parte, para decir 20 años, claro, tenemos situaciones muy difíciles que se presentaron en el año 2001, cuando la aprobación al Congreso en ese entonces tuvo el 9% y un 3% de credibilidad, los legisladores, 3%. Después vino el gran problema que se presentó en el año 2007, cuando inició el gobierno de Correa, donde hubo una gran problemática ahí, porque él quería convocar a la Asamblea Constituyente, y usted recordará pues que el Congreso, en el Congreso, el presidente del Tribunal Supremo Electoral destituyó a 57 legisladores, y los suplentes se reunieron en una cafetería de fuera de la ciudad, y se conformaron en los diputados de los manteles, ¿no? Y ahí también bajó pues la credibilidad al 4%. Vino, claro, después la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tuvo un 60 y más por ciento de aprobación y de credibilidad, pero también fue disminuyendo hasta cuando pues, se dictó la Constitución en el 2008, que ya su aceptación, su credibilidad bajó alrededor del 35 puntos. Se ve a lo largo de toda la historia que vamos a decir, un promedio de aprobación a la Asamblea está en alrededor de un 20 a 25%, y una credibilidad de la palabra de los legisladores en alrededor del 12 al 15 o 18%. Cuando aumenta es cuando recién inicia el nuevo periodo de la Asamblea. Por ejemplo, vamos a decir, en el año 2017 terminó la Asamblea con una credibilidad del 16% en abril del 17, pero a la nueva Asamblea que comenzaba en mayo, ya subió una aprobación a su gestión 43. La credibilidad en la palabra 29. Se fue para abajo luego, al punto que en octubre del año 19, con semejante problema, donde la Asamblea tampoco tenía una actuación que ayude a resolver el problema, en ese entonces la credibilidad de los legisladores bajó a 3.7. Es el peor momento que vivió el país, con una aprobación también del 9%. Estamos ya en el periodo presidencial actual. En abril del año 21, cuando terminaba la Asamblea, ahí terminó con 10 puntos de aprobación y con 7 puntos de credibilidad. Vino la nueva Asamblea, entró la señora presidenta actual, tenemos 42% de aprobación. 42. La credibilidad en 21, pero se ha ido hacia abajo. 21, 11, y ahora está en 9. 9% de la población aprueba la gestión de la Asamblea Nacional. Ese parece ser el denominador común de la Asamblea. Mire esto, Javier. Y el 5.1% cree en la palabra de los asambleístas. Doctor, ahí en el panel, Jaime Velázquez, Ramiro Cepeda y Lucía Jaramillo continúan con la entrevista. Gracias de mi parte. Gracias, Javier. Son las
9 de la mañana con 26 minutos. Estamos dialogando con Ángel Polibio Córdoba, director de la firma encuestadora de Cedatos. Quiero enfocarme a propósito de hablar de la Asamblea Nacional y de las amnistías concedidas por la Asamblea Nacional a 268 personas, entre estas, pues recordemos, 60 investigadas por el paro. La firma presentó cifras de esta época y recordemos que casi el 80% de la población rechazó las protestas de octubre del 2019. Entonces, que aquí como que hay un conflicto. La mayoría de ciudadanía rechazó los actos violentos y la Asamblea decidió pues dar amnistía a los que estaban en proceso de investigación. Lo escuchamos. Sí, muy bien, y un saludo muy especial. Durante el paro de octubre del 19, hicimos nosotros un seguimiento, pero diario, para ver cuál era la reacción de la población. En un comienzo, pues, tuvo apoyo, ¿no? Pero en el cuarto día se dieron cuenta de que el paro de los transportistas, para que se les mueva los precios de los combustibles, pues los identificó que los transportistas eran los que manejaban en gran parte todo el contrabando de los combustibles, en cantidades enormes, y ellos se retiraron del paro y vino el paro de la CONAIE. Pero claro, tuvo un apoyo, como digo, superior al 60%, pero identificaron la cantidad de infiltrados. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad de ver mi libro de la fuerza de la opinión pública, que lo editamos en diciembre del año 19. Ahí están las respuestas que dio la población en ese entonces. Cuando al darse cuenta que eran infiltrados, de tal forma que tenían absolutamente equipos de ataque, acabaron con la Contraloría, y eso entonces dio como resultado de que exija la población, cerca de incluso el 80%, que el presidente pues se ponga de acuerdo, derogue el artículo 883 y se acaba. Ahora, en esta resolución que dio de la amnistía, ¿no?, a 269 personas, me parece. Sí, correcto. Preguntamos si estaba de acuerdo o no con la resolución dictada por la Asamblea. El 27% aprueba, pero el 73% es bastante. ya. Entonces, fíjese eso. No es cuestión de que un asunto de esta naturaleza está nada menos que puesto dirigido a casi, vamos a decir, casi 270 personas en una reunión de medianoche, que se terminó creo que a las 4 de la madrugada, pues se llegue a una solución de esta clase. El pueblo rechaza esa forma de actuar. También rechaza el hecho, por ejemplo, que ya lo conversábamos con Javier, la población requiere de financiamiento para poder trabajar. Hay opciones de inversión extranjera. Me preguntaba que hicimos un estudio en un seminario, en un foro bastante importante con los especialistas, y están ellos a la expectativa de que haya que se dicten las reglas de juego para poder medir con sus recursos, o también que ellos tienen interés en financiar, lo cual ya no sería entonces un asunto que pueda demorar, sino que las empresas que tengan interés tomen contacto con estos interesados en financiar al país y puedan pedir recursos. Pero las cosas como están en este momento, me parece que requiere de un verdadero análisis, de una coordinación legislatura y ejecutivo, porque el país no quiere continuar en la situación. Así es. Doctor Ángel Polibio Córdoba, y solo para recapitular las cifras y para quienes están recién conectando a la señal del diálogo 2029, la credibilidad de la palabra de los asambleístas está en un 5.5. Este es el dato de ayer. Sí, por favor. Sí, 5.1. 5.1. Y la aprobación a la gestión que realizan, 9.3. 9.3. La cifra que
la cifra que difundió el diario El Universo, Ajá. ¿Y ayer o antier, estaba en 11,565. Correcto. Ahora está en 9,351, o sea, ha disminuido, Ok. ha bajado. Este es el último dato, el dato de anoche prácticamente, ¿no? Y claro, hay una atención de la población, porque cuando nosotros preguntamos, ¿a ustedes les interesa el trabajo que está haciendo la Asamblea? Dice, nos interesa, pero no sabemos qué leyes son las que se están quitando para beneficio de la población en general, para que se resuelvan esos problemas como analizábamos con Javier. ¿Cuáles son los principales problemas que vive el Ecuador? ¿Y qué es lo que se debe dar prioridad? Al empleo, a la pobreza. Correcto. A la seguridad, Correcto. violencia, delincuencia, el vencer el problema de cárceles, el Así problema es. del narcotráfico. La otra cosa que también menciona la población es lo que tiene que ver con la corrupción. Ujú. Si se suman estos problemas, está prácticamente el 90% de todo lo que es la gran preocupación y lo que espera la gente de que se resuelva. 9:32 a.m. Sigue con más preguntas Jaime Velázquez. Gracias, Lucía. Finalmente, Polibio, quería saber yo la situación del gobierno y la credibilidad de la palabra del presidente. ¿Cómo está eso? Nada más eso para terminar y concluir la entrevista. Cuéntenos. Esa pregunta se gesta vamos a tener información sobre todo lo que es la apreciación al presidente, al gobierno, también a su gabinete. Eso lo tendremos prácticamente, yo creo que hasta el día de mañana. Y el último dato, ¿no? Pero el dato que teníamos hasta el 17 de marzo, teníamos la aprobación al presidente, estaba, perdónenme que estoy acá, frente al informe. Efectivamente se hablaba de que... La aprobación al presidente Sí. tenía 40.5. Okay. Aprobación a la gestión del presidente. Y la credibilidad estaba en 39.2. Esos son las últimas cifras del estudio. Y tendremos para en este fin de semana nueva información sobre este punto. Porque en días anteriores hicimos sobre la Asamblea. Esa información es el Claro. 17 de marzo, ¿verdad? Esto es hasta el 17 de marzo. Ok. Clarísimo, doctor Polibio Córdoba, le agradecemos muchísimo por sus palabras, por su tiempo y esperamos tenerlo prontamente aquí con más información. Muchas gracias. Muy amable. Con esto nos damos una pequeña pausa comercial. Regresamos. Así es.